y el asunto es que ya algunas de las consecuencias se están dando. Primero, el incremento de los impuestos. Segundo, la eliminación paulatina de los subsidios. Tercero, el incremento de la deuda, que es muy preocupante, tanto la deuda interna, con el IE son más de 10.000 millones de dólares, los CETES o certificados de tesorería, que son deuda interna, y la deuda con China, que probablemente asciende a 12.000 millones de dólares. Insisto, yo he venido pidiendo al presidente que confirme o que niegue mi aseveración de que yo tengo información extraoficial que cuando fueron a China contrataron 4.000 millones de dólares más en deuda a 7.5%. El presidente calla, y ya que calla, me imagino que es cierto. Son 4.000 millones de dólares de deuda adicional a los 8.000 millones de dólares que ya tenemos 100% de ¿Están pegados esos seguridad? ¿No? Sí, eso es. Se paga con petróleo y tenemos hipotecado al momento hasta el año 2017, pero si se confirma esa información de los 4.000 millones adicionales, entonces tendríamos la hipoteca de nuestro petróleo hasta el año 2020. Son 9 años, y nosotros tenemos 3.000 millones de barriles de reservas, que son, si contabilizamos a 100 años y un presupuesto de 30.000 millones de dólares anuales por 20 años, significa que tendríamos solamente petróleo para 20 años, menos 9 años de hipoteca, apenas 11 años. Por eso también he anticipado que de aquí a una década nosotros podremos decir que no somos un país petrolero. Pero eso sí es que no se contratara más deuda. Pero viendo cómo actúa este gobierno, entonces es fácil dilucidar que habría más deuda, y podríamos decir, si que este gobierno continuase, entonces de aquí a la finalización del próximo gobierno, en el año 2017, ya no seríamos país petrolero. Esto porque no se invierte en exploración y no se está encontrando ni un solo barril más. ¿Por qué no se invierte en exploración? Bueno, no se invierte en exploración, primero porque nosotros no tenemos la plata, y segundo porque los inversionistas nacionales y extranjeros no vienen al Ecuador. Verás, la inversión extranjera directa, en Ecuador es mucho menor a la de Colombia, Perú, y un sinnúmero de países. O sea, solamente estamos junto con Venezuela y Bolivia y Nicaragua, la saga. Entonces, eso es debido a que este tipo de gobiernos no dan la confianza necesaria para que los inversionistas vengan. Es lamentable que, aparte de esto, se esté anunciando una fusión. Petroamazonas, Petroecuador. Así es, de Petroamazonas, mejor dicho, la absorción de lo que se llamaba petroproducción por medio de, o por parte de Petroamazonas, que no es más que el campo 15 de la compañía Occidental. Además de que perdimos el caso con la Occidental y se debe de 3.000 a 4.000 millones de dólares, eso ya debido al juicio que perdimos. Se quiere desmembrar a la compañía Petroecuador, que es una compañía verticalmente integrada, y me da mucha pena que lo escuché al señor Pastor, ministro de Recursos No Renovables, decir en entrevista en Gamma Visión, justificar el desmembramiento de Petroecuador, indicando que no tiene nada que ver exploración y producción con las otras funciones de Petroecuador, como de transporte, almacenamiento, refinación y comercialización. O sea que compañías como British Petroleum, Exxon, Chevron, Total, son absurdos porque son verticalmente integradas como Petroecuador. Tu comentario es como técnico, ¿verdad? Así porque es. El ministro dice que las críticas no me llaman la atención, dijo el ministro Pastor ayer, ya que las personas que lo dicen no son calificadas para hacerlo, son gente política que se opone a todo lo que hace el gobierno. Estás haciendo un comentario técnico, no te veo en ningún caso hablar de política. Además, yo soy político desde el año 2006, el señor Pastor es político desde que yo escuché el nombre de él. Él fue ya en 1979, y recuerden, yo entré a CEPE en 1980. En 1979 él ya ocupaba un cargo político dentro de la empresa. Él era el subgerente de planificación en ese tiempo, y de allí él ha pasado por todos los gobiernos, y de una manera directa o indirecta él ha estado relacionado con la empresa petrolera nacional. ¿Te parece que la fusión es buena? Antes de que me conteste o malo, que está malo, tengo que pagar un corte, ir a la hora Citizen y regresar enseguida con Carlos Señal Bastías. Tenemos para conversar todavía. Somos I99. Muy bien.
Seguimos con la pregunta que hace, ¿es buena o es mala la fusión entre Petroecuador y Petroamazonas, Carlos? Cuando el gobierno ecuatoriano expropió el campo 15 occidental, ese campo debió haber sido integrado a Petroecuador como cualquier otro campo. Se lo dejó separado para que funcione como una empresa separada, y esta es Petroamazonas. Petroamazonas cuenta en proyección hacia el año 2015 con menos de 50 millones de barriles de petróleo. Repito, menos de 50 millones de barriles de petróleo contra 3.000 millones de barriles de petróleo que tiene Petroecuador. Entonces, es una cosa pequeñita que, o sea, que debe ser integrada simplemente a Petroecuador. O sea, la fusión tiene que ser al revés. ¿Y por qué la fusión? Quien tiene que absorber a Petroamazonas es Petroecuador. Y punto final. O sea, no es que aquí uno se esté oponiendo a una fusión. Cómo se quiere hacer la fusión es lo que está equivocado. Que quieren que lo que era Petroproducción y ahora que se llama Gerencia de Exploración y Producción sea integrada a Petroamazonas con el pretexto de que en Petroamazonas existen mejores mecanismos o mejores métodos de funcionamiento de la empresa, porque eso era de Occidental. ¿Y hacia dónde quieren ir con todo eso entonces? Quieren quitarle, digamos, todos los activos a algunas personas, sí, algunas personas interesadas, obviamente. El señor Pastor, recordemos, es quien manejaba Petroamazonas y ahora es ministro, y durante su tenura como ministro es que se propone esa fusión. Me imagino que han habido rumores, un sinnúmero de rumores de que a Pastor lo van a remover como ministro. Entonces él volverá seguramente a Petroamazonas y quiere manejar no solamente lo que es el campo 15, sino todo el petróleo ecuatoriano. La tendencia hacia la baja del precio del petróleo, ¿eso va a seguir o es una cuestión muy cíclica que tiene sus altas y sus bajas? Bueno, eso es un poquito complicado de predecir porque hay muchos factores. Bueno, especialmente el factor político. El factor político, claro. O sea, al momento yo me he atrevido a decir que durante este año no vamos a ver precios altos del petróleo, como los hemos visto en los años anteriores. La curva es hacia abajo, la tendencia es hacia abajo, la situación política internacional indica que se van a conseguir precios bajos del petróleo, en el sentido de que hay un año electoral en Estados Unidos, ellos requieren de precios bajos para sacar a su país de la recesión, y Obama quiere ser reelecto, entonces obviamente que él necesita que su economía funcione, de lo contrario no lo van a reelegir. Eso por un lado. Los problemas políticos del Medio Oriente en su mayoría han sido solucionados. Queda el de Irán, que es el más problemático, pero han logrado bueno, no arreglar, sino neutralizar. Han logrado neutralizar. Los incendios están medios apagados. Así es. Entonces, y también la recesión en Europa, en Estados Unidos, significa menos consumo, es decir, menos demanda. Todo parece indicar que el precio va a estar bajo durante todo este año. Consecuentemente, la economía ecuatoriana se va a ver afectada, ¿va usted? Sí, ¿Bastante? sí, bastante, ¿Sí? Notablemente, porque, o sea, se presupuestó a $79.70 por barril. El precio del petróleo ecuatoriano al momento se encuentra en aproximadamente, muchas gracias, unos $3 sobre el WTI, pero esto puede cambiar en cualquier momento y revertirse como antes. En todo caso, todavía hay algunos dólares sobre el presupuesto, pero si bajase debajo de $75 por barril, como es posible, entonces la economía nacional estaría sumamente afectada. Volviendo al tema de Petroamazonas y Petroecuador, que me acaba de explicar, el señor Pastor ha sido que él critica a los críticos de él, que es por política, y no es así, porque él, si es de política, en realidad los puestos que él ha ocupado son políticos, y el actual es político. Él es ministro, esos puestos de ministro es político, más aún. Tengo entendido que el señor Pastor no es ni siquiera, no está registrado ni en el CENESID, ni tampoco en el CIDE, en la Sociedad de Ingenieros del Ecuador. Tengo entendido que alguna vez egresó de una universidad de Ecuador, pues no es graduado. En todo caso, eso no impide que él sea ministro, pero el asunto es que los ministros no necesariamente son técnicos o conocedores del área en la que están. Pero él ha estado siempre relacionado al petróleo ecuatoriano, pero de manera política.